que para, de alguna manera, sostener nuestra salud o nuestro estado de salud, debemos mover aproximadamente 1.200 kilocalorías digamos, semanales, ¿no? Y de repente nos tuvimos que quedar adentro. Y esto genera un montón de cuestiones, sobre todo a nivel de gasto calórico, a nivel de aumento de peso, a nivel digamos, de un estrés diferente en nuestro sistema cardiovascular y estructural en segunda instancia. Me parece que primero hay que ver por el encierro digamos, el poco estrés cardiovascular que tenemos y después ver lo que pasa a nivel osteomioarticular. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí me parece que eso nos afecta mucho y después, digamos, de repente cuando tengamos que volver, me parece que, y bueno, alguna lesión por sobreuso va a haber, alguna tendinitis va a aparecer, digamos, probablemente como causa, en realidad como consecuencia de una desadaptación, ¿sí? De una desadaptación. Que va a haber que hacer como una adaptación de nuevo al entrenamiento, porque calcula que te desentrenas en aproximadamente 15, 20 días, y bueno, si dejamos de levantar cargas, dejamos de hacer trabajos de saltabilidad, de trotes, y de repente te desadaptas también. Entonces va a haber que generar una nueva adaptación, no podemos volver, digamos, como estábamos antes, de una, hay que generar toda una adaptación otra vez, y bueno, para eso los profes que están en el aula conocen cómo hacerlo, ¿no? Cómo planificar una vuelta de la gente a la actividad física. Claro. Eh, sí, yo creo que primero una adaptación a la forma de pensar, ¿no? Porque eso ha cambiado también, más allá de el temor que la gente tiene. Vos sabés que hoy hablaba con el presidente de la Cámara de Gimnasio de Santa Fe hace un rato, a las 6 de la tarde, y, y ellos el 10 de junio, esto se lo cuento a todos, ¿no? Y es en base a lo que dice Damián, y el 10 de junio Santa Fe abrió los gimnasios. El 10 de junio, ¿sí? Santa Fe abrió los gimnasios. Porque no tenían, hacía 15 días eh, que no tenían contagio, etcétera, etcétera. Pero ha vuelto solamente un 30% los socios al gimnasio. Uno dice, bueno, cuando abran los gimnasios la gente va a volver. No, la gente tiene miedo. No están yendo a los gimnasios por temor. O sea, a esta ansiedad se le suma el temor. Las puertas del gimnasio están abiertas y no van por temor. Obviamente que el que es fierrero, me decía el loco de los fierros, viene hasta con un casco de moto uno a entrenar, dice. Son tan locos la cabeza con tal de levantar pesas y qué sé yo, dice. Pero lo que son muy cuidadosos o lo que todavía dependen un poco los padres, eh, tienen prohibido ir al gimnasio. Y las personas más mayores de 50 años tampoco están yendo al gimnasio. Entonces dice, ese es el problema que están teniendo ahora, ¿no? Que aún abierto Se no te corta, pueden. Dani. ¿Sí? Bueno, debe ser el Wi-Fi mío. A ver ahora. Sí. Sí, se te corta ¿Se corta? un poquito. Bueno, bueno. Déjame ver. Quiero ver el tema del estrés. ¿Hasta qué punto? Si no lo escribo. ¿Hasta qué No, punto? pero ahí se te escucha, ahora se te escucha. Ahora Ah, se te bueno, escucha. bueno. ¿Hasta qué punto el estrés afecta realmente la calidad de vida por el encierro, ¿no? Por el encierro, la ansiedad del estrés. Nosotros que hemos hablado mucho de fundamentos biológicos, de fisiología, Damián, ¿cómo afecta el estrés al rendimiento físico desde este punto de vista, ¿no? Sí. Y voy a silenciar porque voy a chequear bien. Bueno, a ver, ¿qué ver? A ver, el estrés del encierro, yo no sé si resiste mucho análisis desde el punto de vista
desde lo orgánico funcional, pero sí desde lo fisiológico, probablemente desde de la actividad hormonal, desde la fisiología del ejercicio, por ahí un poco el enfoque sobre las hormonas, ¿no? La hormona del cortisol, las catecolaminas, y la manera que según yo se desadapta sobre todo la actividad adrenérgica. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, vieron que antes de empezar cualquier actividad física, existe este, una instancia de aumento de frecuencia cardíaca antes de iniciar cualquier actividad. Es decir, cuando uno se dispone a hacer actividad física, aumenta la frecuencia cardíaca sin haber iniciado, ¿no? Esto es una adaptación al entrenamiento, una adaptación cardiovascular a cualquier tipo de actividad física. Y ese tipo de adaptación cardiovascular por un lado hormonal, es decir, por actividad hormonal sobre los receptores del corazón, y por otro lado adrenérgica, es decir, por otro lado el sistema nervioso, es decir, la doble regulación que tiene el sistema nervioso y las hormonas digamos, a la activación cardiovascular. Y esto se desadapta, y esto creo que sí puede generar esto del estrés. Probablemente empecemos a hacer, por ejemplo, actividad física y la frecuencia cardíaca esté más alta de lo que habitualmente la tenemos. Probablemente generemos, necesitemos, si estamos acostumbrados a entrenar por zonas cardiovasculares, probablemente tengamos que chequear, digamos, vieron que ahora se usan mucho los relojes, ¿no? Para entrenar y se coteja la frecuencia cardíaca ahí, ¿no? Yo creo que por ahí hay que chequear y si ven que la frecuencia cardíaca está un poquito más alta que de costumbre, probablemente sea una desadaptación. Y creo que todo esto es producto del estrés. Yo creo que es producto del estrés. Es decir, yo por ahí lo único que puedo ver afectado así directamente como parámetro que se puede visualizar es la actividad adrenérgica, o el doble control hormonal y adrenérgico sobre el sistema cardiovascular. La frecuencia cardíaca, digamos, se llama respuesta anticipatoria. Digamos. Vieron que ustedes por ahí están por iniciar una actividad y ya el corazón está latiendo como mucho más rápido antes de empezar la actividad. Obviamente que cuando empiezan tiene todo un aumento del volumen minuto y de repente las variables, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca se acomodan al ejercicio. Pero esa actividad previa adrenérgica creo que se va a ver afectada por esto. Sí, yo creo que sí. Inclusive, creo que en reposo, por estar tanto tiempo parado, podemos tener un poquito de la frecuencia cardíaca un poco más alta que de costumbre. Excelente. Damián, ¿con barbijo o sin barbijo? Salir a correr, la No, actividad física. no, y bueno, la idea es, la idea es que no, ¿viste? Pero bueno, cuando uno viene, si viene alguien de frente, habrá que subirlo para que por lo menos cuidar al otro, pero es muy difícil correr con el barbijo, ¿no? O hacer actividad con el barbijo, es muy difícil. Es preferible irse a un lugar medio solitario y entrenar y después volver con el barbijo puesto que estar corriendo en un lugar donde hay mucho tránsito de gente. Es cierto que cuando uno corre eh, por el volumen, aumenta el volumen ventilatorio y esa actividad pasiva ventilatoria de la expiración de repente se vuelve un poco más activa y uno tiende a mover un volumen corriente más alto y expulsa más lejos ese volumen corriente de aire y de repente hace una ventilación forzada, entonces por ahí el aire llega más lejos, ¿no? Pero lo cual es cierto lo que dicen por ahí los médicos, que por ahí cuando uno corre puede contagiar como a una persona estando más lejos, y sí, es cierto, pero es muy difícil correr con el barbijo. Yo no soy partidario de eso. Si uno va a hacer actividad física donde se mantiene quieto, no necesariamente tiene que hacer un trabajo cíclico, ¿sí? Que no sea bicicleta, que no sea correr o demás, y no hay tanto problema, pero cuando uno está corriendo y está moviendo mucho volumen corriente y hace inspiraciones forzadas o ventilaciones forzadas, y hay que cuidar al otro.
hay que cuidar lo otro. Y hay que ponerse. Vos como kinesiólogo, Damián, eh, y si tenés que hacer ahora que estás atendiendo, vos estás atendiendo el consultorio, Sí, ¿no? sí, estoy atendiendo, sí. Bien. ¿Estás haciendo masaje o no estás haciendo masajes? Masaje, Ah, poco. La verdad que hago, yo me dedico mucho a rehabilitación deportiva y salvo en la rehabilitación deportiva algún masaje tipo Siriax o alguna manipulación tendinosa en un FNP y demás, mucho más no se, el está masaje bien. no se trabaja. ¿Eh? Ok, ok. No, pues la pregunta era si, obviamente, a mí en, en situaciones de contagio, el riesgo de un masaje muchas veces tiene mucho que ver, ¿no? Pero también tiene mucho que ver el ambiente, la higiene, la falta de higiene, a quién, dónde, Sí, cómo, qué sé, ¿no? sí, sí. En el tema de rehabilitación, todo el tiempo con barbijo, todo el tiempo con barbijo. Eso el Bueno, colegio te exige, el colegio de kinesiólogo, sí, digamos, sí, te sí, es exige los todo un protocolos. protocolo, es chaquetilla, cambiarse una chaquetilla por paciente, rociar todas las cosas con desinfectante, alcohol en gel, guantes, paciente y paciente. Sí, o sea, hay mucho, digamos, es difícil contagiarse porque en realidad no, en el tipo de rehabilitación deportiva no tenés mucho contacto con fluido, ¿no? Y la mano a la cara no te la llega porque tenés el barbijo, es más difícil, porque hay mucho protocolo, digamos, se respeta mucho el protocolo. ¿Ese protocolo Pero vos crees que se puede llevar a la hora de estar adentro de un gimnasio por sí, parte de los más vale. profes, secretaría? Sí, sí, yo creo que sí, por supuesto. Yo creo que los gimnasios deberían estar abiertos hace rato. ¿Sí? ¿Sí? Y sí, porque yo no encuentro sentido a que haya un supermercado abierto con tanta gente moviéndose, Un un shopping. banco abierto con tanta gente, un shopping y que no esté abierto un gimnasio. Eso a mí no lo puedo entender, no entra en la lógica que para mí, Aparte, ¿no? Pero bueno, es una postura. están negando de que, están negando que la actividad física es riesgosa al contagio, o sea, no están viendo los beneficios que puede traer para la persona en cuanto al sistema inmune, a Absolutamente, mejorarle la calidad de vida. absolutamente. No, no, es más Pero te fácil. levanta el sistema inmunológico, la actividad física te levanta el sistema inmunológico. También lo puede deprimir, ¿eh? Sí, sí. Cuando hay alguien que planifica mal una actividad, el sistema inmune también se puede deprimir. Es decir, cuando de repente el profe que planifica un entrenamiento no sabe demasiado, genera mucha actividad, digamos, mucho cortisol y puede deprimir el sistema inmune. Pero bueno, esto ya es una negligencia, ¿no? O un error del que programa, pero la actividad física, en líneas generales, es lo que más se indica para mantener el sistema inmune alto, ¿no? Sí. La inmunidad natural. Por eso digo que yo no encuentro explicación para esto de que no permitan que los gimnasios estén abiertos. Y Pero bueno, mínimamente que, más allá de que la mayoría sabe bien qué pueden estar haciendo, pero mínimamente cómo para mantener el sistema cardiovascular, el sistema, el metabolismo activo, ¿sí? sí, ¿Qué debería la persona, teniendo en cuenta la alimentación y el descanso, ni lo hablemos, porque al estar guardado es como que sobra el sí, descanso, ¿no? Pero sí. en cuanto a actividad física, Sí, mínimamente, ¿cuáles serían los sí. tips? El tiempo, la intensidad, el volumen. Si uno tiene que entrenar en la casa, a mí me parece que los tips tienen que ver con la intensidad. Es decir, la intensidad como variable de carga, yo creo que no se negocia, no se debe negociar. Y uno debe siempre apuntar a generar estímulos sobre las fibras rápidas, de la manera en que pueda. Es decir, que así uno trabajar en su casa, debería haber un estímulo interesante sobre las fibras FT2, es decir, hacer algún tipo de trabajo intermitente, hacer algún tipo de trabajo de fuerza muy rápido, explosivo, eh, pero digamos, no hace falta elementos, es decir, puedo hacer una flexión de brazo inclinado de repente rápido, ¿no? O hacer saltos cortos, o hacer un repiqueteo en el lugar, pero a máxima intensidad.
Yo creo que la intensidad máxima dentro de una sesión de trabajo hay que, digamos, no se negocia, porque eso estimula mucho la fibra rápida, la fibra FT2, y las FT2 son las que más remiten en cuestión de salud, es decir, cuando uno estimula la fibra rápida, tiene efectos hipotensivos digamos, a corto plazo, tiene mejor, baja la resistencia a la insulina, es decir, tiene muchos beneficios el trabajo de intensidad alta y pocos beneficios el trabajo a intensidad baja. Porque si yo quisiera trabajar a intensidad baja, debería ser un trabajo más bien cíclico, ¿no? Y el trabajo cíclico no lo puedo hacer en mi casa. Entonces, debería apuntar a estimular las fibras rápidas dentro de una sesión o un circuito de trabajo, de fuerza y resistencia, o un entrenamiento concurrente que pueda hacer en mi casa, en 40 minutos, 45 minutos de trabajo. Yo creo que se puede bien, pero yo, yo apuntaría en este sentido a mejorar la salud. Ahora, si no quiero perder un estado físico porque estoy entrenando, porque juego al fútbol, o allá es otra cuestión, ¿no? Ahí habrá que concentrarse en las demandas propias del deporte y armar un trabajo en casa para no perder las adaptaciones básicas. Pero yo apuntaría a la intensidad como componente de la carga innegociable. Ok, buenísimo, buenísimo. Bueno, acá hay una serie de, de requisitos. Por ejemplo, yo, para el grupo, ¿no? Es algo que yo siempre solicito que estén, ahí está, listo, ok. Pongan siempre nombre y apellido para entrar, nombre y apellido para entrar, por una cuestión de saber quién entra, de dónde son. Profe Ale, bienvenido, profe. Tenemos un amigo en común, José Manuel Crespo, que ya estuvo en esta charla hace un par de sábados atrás. Bienvenido, profe Ale de Jujuy. Pero, por ejemplo, Analía, Sol, es bueno saber el nombre y apellido, vernos las caras, no cuesta nada por ahí una horita vernos las caras, más allá de que puede ser que no ande la cámara, ¿no? Pero bueno, es parte del diálogo y es parte un poquito de lo que yo propongo simplemente en estos conversatorios, en estas charlas de los sábados a las 8. Nadie está obligado a estar, todos reciben una invitación, pero también es lindo saber uno con quién está, ¿no? Por eso, por ejemplo, al profe Ale le pregunté el apellido, dónde venía, todo, porque como no los conozco, yo no sé, ¿bien? Entonces, es una cuestión también de saber con quién estás. Bien, hay gente de La Pampa, hay gente de Córdoba, hay gente de Jujuy y de varias provincias, me imagino, desde ese punto de vista, ¿sí? Muy bueno. Estamos abiertos a las preguntas, siempre relacionadas a la prevención, a las lesiones y prevención de lesiones, ¿sí? Pueden habilitar el micrófono y una vez que hacemos las preguntas es como que seguimos dando vuelta con el tema, ¿no? Me parece a mí, ¿no? ¿Sí, Damián? Bueno, ningún problema. Bueno, ¿alguien quiere relacionar algo? Me habían dicho hoy que iban a preguntar que tenían muchas preguntas sobre el entrenamiento, las lesiones en el entrenamiento. Bueno, acá está, ahí está el Bárbaro. especialista. Ahí está el especialista. ¿Sí? Hay corredores, Sí, hay atletas running que me preguntaban de la Mira, rodilla y todo eso. Así que bueno, dale. dale. Mónica. sí, Damián, no, te quería preguntar porque la verdad que, bueno, la mayoría de los alumnos han vuelto ahora que han estado con el tema de la pandemia, que no podían hacer ejercicio, que no han hecho en su casa, y han vuelto ahora con kilos de más, Sí. con sobrepeso. La mayoría, te digo, todos mis alumnos en general, están todos con sobrepeso, han tenido insomnio también, Sí. estaban sufriendo de insomnio, y bueno, todo el tema del sedentarismo, de alimentarse mal porque comes más. Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué tips nos darías para prevenir lesiones? Porque ahora que vuelven
con sobrepeso, bueno, obviamente empezar las clases tranqui, pero ¿qué tips nos darías vos como para que no tengan una tendinitis, una lesión por ese tema? Bueno, Mónica, mira, a mí me llamó la atención lo que dijiste del insomnio. Justamente estaba leyendo ayer, antes de ayer, sobre el insomnio. Y el insomnio tiene que ver con el ciclo circadiano, que de repente por estar encerrado se altera. Es decir, uno está acostumbrado a una rutina, no se da cuenta, una rutina semanal o diaria, en donde genera, el organismo se adapta a esa rutina de trabajo, ¿no? De levantarse, andar, venir, generar, digamos, hay momentos donde uno termina muy cansado y de repente llega a la cama, se acuesta y se desmaya, se duerme, ¿no? Pero bueno, en esta cuarentena no pasa lo mismo porque uno no genera el mismo estrés diario, me refiero a estrés de movimiento, no estrés de carga física, entonces, ni siquiera mental. Entonces, Exacto. pasa esto, no se puede dormir, no se descansa bien, y si no se descansa bien, ya ahí tenés el primer factor predisponente de lesión, ¿no? Primero. Por eso no quería dejar pasar eso que dijiste al insomnio, porque es importante. A Sí, ver, los tips que les daría. Cada uno se desempeña en alguna disciplina. Seguramente hay corredores, debe haber ciclistas, debe haber de todo un poco en el aula, ¿no? Pero eh, cada disciplina tiene sus propias demandas específicas del deporte, ¿no? Y cada uno sabe cuáles son los ejercicios específicos. Yo no hubiera dejado de hacer al menos algún tipo de actividad en el encierro, ¿no? Algún tipo de actividad. Sobre todo porque a nivel tendinoso, a nivel músculo tendinoso, eh, a nivel de inserción, ¿no? Sobre todo de dos regiones muy importantes que son el hombro y la columna, ¿sí? Que se llevan el 70% de las lesiones y el resto se les lleva a la rodilla, ¿no? Eh, esos lugares pierden movilidad, ¿sí? Y hay zonas en donde nosotros no podemos negociar esas cosas. Es decir, no podemos negociar la movilidad dorso-lumbar, no podemos negociar la movilidad escapulohumeral, porque empiezan a pasar algunas alteraciones posturales que después nos predisponen a una lesión. Sí, la mayor parte de quienes están son deportistas o hacen deporte, que creo que sí. Por ahí pueden tener lesiones de no tanta gravedad, como alguno que no hace nada y de repente se larga a hacer después de tanto encierro. Pero, ¿yo qué haría? Primero, la progresión, ¿sí? La vuelta gradual y progresiva de los trabajos. No cuidaría el volumen, ¿sí? Poco volumen de trabajo y, y manejar todas las intensidades en una sesión, pero la intensidad alta que sea por periodos muy cortos al inicio. Es decir, como ir a lo que decía de repente Verhoeven hace mucho tiempo, cuando hablaba de que en las pretemporadas se hace mucho volumen y poca intensidad, y después de repente se empieza a subir la intensidad y se baja el volumen de los trabajos. Y yo creo que de alguna manera habría que hacer lo mismo acá, ¿no? Porque hay que volver de poco. Hay que de repente hacer varias repeticiones de los trabajos con poca carga, pero sin descuidar los trabajos de alta intensidad, aunque sea cortos en una sesión. Y de repente ir de a poco volviendo. Y dos últimas cositas. ¿Qué puede pasar respecto si hay mucho volumen de vuelta y puede aparecer una lesión por sobreuso? ¿Sí? ¿Y qué puede pasar si hay mucha intensidad y pueden aparecer lesiones traumáticas? ¿Sí? Por tensiones. Entonces, cada uno sabe que no puede volver, digamos, en menos de un mes a hacer lo que estaba haciendo antes de la cuarentena. ¿Sí? Pero por lo menos, si entreno 3, 4 veces por semana, y necesito un mes y medio para empezar a adaptarme otra vez. En menos claro. tiempo, en menos tiempo no puedo volver.
Y respecto al sobrepeso, podríamos hablar un rato largo, ¿no? Pero el sobrepeso referido a las lesiones y sobre todo genera mucha carga a nivel de rodilla y de tobillo, ¿no? La cadera en ese sentido no sufre tanto, pero sí el sobrepeso le pega duro a las rodillas y al tobillo, ¿eh? Sí, sobre todo en los movimientos de torsión. Pero bueno, ahí ya deberíamos ir a pasar a cada lesión, ¿no? Pero yo trabajaría volumen, intensidad, cruzado y, movilidad, mucha movilidad, que se pierde la movilidad. Y de repente las Sí. lesiones empiezan a aparecer porque tenés un supraespinoso atrapado, porque tenés un hombro antepulsado porque hace mucho que no haces, porque tenés de repente un poquito el aumento de la lordosis lumbar por sobrepeso, porque se acortó el psoas de no hacer nada. Entonces empiezan a aparecer alteraciones posturales que predisponen a la lesión, ¿sí? Propias del sedentarismo, ¿no? Entonces, Exacto. entonces primero ver la movilidad, que se le presta poca importancia a la movilidad, ¿eh? La movilidad como capacidad, Sí, y es fundamental. totalmente, absolutamente. Excelente, buenísimo, Sí. buenísimo. ¿Alguien más? ¿Damián había levantado la mano o esa quedó levantada? Damián Rubio, ¿quedó de hace rato? ¿Sí? Mica quiere hablar. Bueno, Micaela. Y buenas noches. ¿Qué tal, Mica? ¿Me escuchan? Sí, 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 se escucha. No, yo quería preguntar por el tema del sedentarismo o esto de la cuarentena que nos lleva a estar por ahí mucho tiempo en la computadora o mucho tiempo sentados. Y yo particularmente, bueno, ahora que se puede entrenar en La Pampa, voy a entrenar, pero hay días que estoy mucho tiempo en la computadora y me duele la cintura, ¿no? sí. ¿Cómo puedo evitar esos dolores de postura? Bueno, yo te voy a explicar, Mica. Te duele la cintura porque la posición que mayor carga le produce a la espalda es la posición de sedestación. Es decir, si uno piensa que estar parado le genera más carga a la columna que estar sentado, y se equivoca, ¿sí? La posición que mayor carga la columna lumbar es la posición de sentado, en sedestación, ¿sí? Y si vos te sentás y llevas el tronco hacia adelante sin apoyar, ¿sí? Sin apoyar los brazos en la mesa, además, la carga es mayor todavía. Es decir, que vos deberías intentar estar apoyada y apoyar los brazos arriba de la mesa para sacarle carga a la zona, a la región lumbar. Es decir, las posiciones de sedestación son las que más complican, por varias cuestiones. Primero porque no tenés las piernas para descargar porcentaje de peso, y segundo porque la columna lumbar está recibiendo la carga en una posición que no es habitual. Es decir, no la está recibiendo en tu lordosis, la está recibiendo en una cifosis, porque cuando te sentas alteras la curvatura de la espalda. Entonces la recibís al revés a la carga. ¿Se entiende? Entonces empezás a tener dolores. ¿Por qué empezás a tener dolores? Y porque estás mucho tiempo con la curvatura lumbar en reversa, digamos. Se ha revertido la curvatura. Entonces te levantas y hasta que te acomodas un poco, hasta que los discos intervertebrales se acomodan un poco, te duele la espalda, ¿sí? Y te debe doler ahí atrás, un poquito por arriba de las dos escápulas, también te debe doler si estás muy, muy sentado en la computadora, y te duele la espalda, te duele ahí también. ¿Por qué? Porque son las dos regiones lógicas que producen dolor por las alteraciones posturales. Generalmente cuando estás mucho tiempo sentado o sentada, eh, pasa eso respecto de la carga. Digamos, el disco intervertebral se deshidrata, la curvatura cambia de posición y tenés dolor, ¿no? Entonces te levantas y tenés de repente los discos intervertebrales medio deshidratados, y esto le pasa a los taxistas, muy común en el taxista. Es decir, está todo el día sentado con la curvatura lumbar alterada y hace una hernia de disco espontánea, muy común en el taxista, en la gente que está mucho tiempo sentada. ¿Qué te recomendaría hacer? Y que cada 45 minutos, ¿sí? Cada 40, 45 minutos te levantes,
hagas unas abducciones de miembros superiores para activar el transverso del abdomen. ¿Sí? Vos cuando movés los brazos hacia arriba, inmediatamente se activa el transverso. ¿Sí? Jugar un poco mientras estés sentada con el ajuste abdominal, isométrico. Cambiar las posiciones de sentado. ¿Sí? De repente levantarte y generar algún tipo de movilidad, sobre todo dorsal o dorso-lumbar. Y de esa manera, o, por ejemplo, intentar sentarte con un almohadón o algo que no te genere que la curvatura se revierta completamente, ¿sí? Y bueno, de alguna manera esos son algunos tips como para que no te duela tanto la columna y la zona ahí donde están los romboides, un poquito por encima, mientras estás sentada. ¿Sí? Eso es muy común que duela porque uno lleva los hombros hacia adelante y los músculos que sostienen el hombro, ahí sobre todo el trapecio superior, el trapecio filos medias, y de repente se ponen mucha tensión, genera mucha tensión y te duele justo la columna de ese nivel. También, Profe, sí, decime. Damián, No sé si Mica te conteste. Sí, sí, perfecto, muchas gracias. Arena. Marcela, ¿y qué me decís Marcela. vos? Si, o sea, yo tengo entendido como que también estaría bueno los estiramientos con respecto a los dolores de columna baja, ¿no? Más allá Sí. de estar sentada. Sí. Yo para mí tiene mucho que ver también por lo que es con el acortamiento del grupo de los isquiotibiales. Yo suelo estirar mucho el grupo de los isquiotibiales y mucho el psoas, Bueno. el músculo del alma, como le decimos. Está bien. A ver. Como que tiene toda relación con lo que es una Marcela. lumbar, Pero vos tenés que... lumbar. Perfecto. No, sí está bien lo que estás diciendo. Ahora, o digamos, comparto lo que estás diciendo, pero para resolver un dolor lumbar, ¿sí? Está bien que uno estire los isquiotibiales, pero no debido a una situación de que el dolor... A ver, si vos tenías dolor lumbar antes de sentarte y estar una hora sentado, ¿sí? El dolor no fue causado por la posición sentada, ¿no? Es decir, a mí me parece que por ahí Mica me preguntó más por el lado de que no le duele la espalda y de repente se sienta una hora, hora y media y le duele la espalda. Sí. Digamos, causado por una cuestión como, postural. sí. Ahora, si el Como dolor de general, espalda ¿no? baja, claro, si el dolor de espalda baja es general, es decir, yo no sé quién del aula es capaz de decir que no tiene 1 o 2 episodios de molestia lumbar en toda la semana. ¿No? Yo creo que alguno... No, a vos no te creo, Dani. Es decir, ¿por qué? Porque esto es muy común, el dolor crónico de espalda baja, muy común. Ahora, yo digo, respecto a lo que me decís vos, Marcela, cuando duele la espalda baja, la zona lumbar, generalmente suele estar, digamos, generada por el famoso síndrome cruzado inferior. ¿Sí? El síndrome cruzado inferior tiene como como un doble control, digamos. De un lado tenés el cuádriceps, sobre todo el recto anterior, el recto femoral, digamos, con mucha actividad, y el cuadrado lumbar con mucha actividad, ¿no? Es decir, en ese trabajo cruzado, y el medio el psoas. Y de repente del otro lado tenés el abdomen con poca actividad o bajo tensión, y los isquiotibiales también, que están acortados y encima débiles. Entonces, en ese momento sí, acuerdo con vos, que de repente Claro, porque no hay un equilibrio. Claro, en ese caso sí. En ese caso sí habría que estirar los isquiotibiales y el psoas, pero además al isquiotibial habría que fortalecerlo, porque están acortados, no están débiles. Sí. ¿Se entiende? O sea que Sí. está bien lo que estás diciendo. Pero probablemente no tenga síndrome cruzado, no tenga hiperlordosis, y estás sentado 1 hora y media y te duele la espalda. Y tiene que ver con una cuestión mecánica, no de función muscular. ¿Sí? Sí. Hola, Damián, ¿me escuchás? Hola, sí, Damián. ¿Qué tal? Damián Rubio, acá de Santa Rosa La Pampa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Damián? Bien, quería por ahí explicar un poquito a la chica esta del tema. ¿Me escuchan? Sí, yo te Sí, escucho. sí, Damián. Bueno,
Te No, escuchamos. el tema de los dolores lumbares, generalmente por los años de que he participado en atletismo, son cuando volvemos a la actividad del trote, de tanto tiempo de estar inactivo. Creo que la inactividad que creamos este tiempo es lo que ha creado que nuestros músculos están un poquito endurecidos y a que el cuerpo vuelva a recuperar ese movimiento tan hermoso y tan lindo como es el correr o el que anda en bicicleta. Es como el cuerpo todavía es como que le falta reconocer un poquito más en los primeros tiempos. Y yo creo que es un poquito eso, y creo que habría que buscar un poquito más de la elongación al llegar cuando se trota mucho, y sobre todo, yo creo que es más eso, que al correr tanto, o si hace muchos kilómetros cuando volvemos, es complicado. ¿Me escuchan? Sí. No Sí, Sí, sé. sí. se escucha. Yo creo Perfectamente. que sería eso, más que nada los dolores lumbares, porque a mí me sucede, pero es porque estuve mucho tiempo sin trotar y de golpe estoy volviendo despacio, pero sin embargo me molesta un poco y me molesta cuando me siento, pero bueno, trato de buscar algún ejercicio de elongación para mejorar el Aliviar. tema de la elongación también. No sé si me equivoco lo que yo digo, por ahí Damián, vos que sos... A ver, no te equivocas respecto de lo que decís, porque lo decís, primero lo decís de la experiencia, ¿no? Primero porque Sí, sí, sí. si lo decís de la experiencia, no hay manera que te equivoques. Yo lo que quiero, digamos, de repente separar es que Sí, hay muchos orígenes de dolor lumbar. sí, sí. El origen de estar sentado es uno, y probablemente estirar no te ayude, porque no se genera contractura a partir o acortamiento a partir de esa posición. Eh, Bien. pero si a lo mejor, digamos, después de hacer una carga con impacto a nivel lumbar, te relaja estirar, me parece bien que se haga, pero tenemos que intentar visualizar cuál es el origen del dolor, ¿no? Como para generar tomar medidas que de alguna manera contrarresten esa situación, ¿sí? Después de correr es muy común trotar, sobre todo porque el impacto produce algún tipo de acortamiento, sobre todo en la parte no contráctil muscular. Eso tenganlo presente. Es decir, el estiramiento que se hace después del trote apunta mucho a la parte no contráctil del tejido, es decir, todo lo que es fascia, poneurosis, trabaja mucho sobre esa situación, sobre la parte de tejido conectivo más que todo. ¿eh? Bueno, Damián, sí, ahí eh, está el síndrome cruzado. ese es lo Perfecto. que hablaba para todos y Claro. todos, el tema del Está bien, síndrome cruzado, está bien. justamente para que tengan ustedes la relación que hay, ¿no? Sobre todo las cadenas musculares. Y siempre los que me conocen a mí saben que soy un defensor del trabajo y de la funcionalidad de estas estructuras que tienen que ver con el enlace o la conectividad entre los diferentes tejidos. Hablar de un músculo realiza tal movimiento es muy burdo y es dejar de lado realmente la funcionalidad de todas las acciones que son involucradas en un músculo. Entonces, Absolutamente. no pensar en cómo elongar un músculo, sino cómo elongar la cadena muscular. La cadena muscular, ¿sí? Y recalcar un poco que estos síndromes, estas alteraciones que mencionaba Damián recién, tienen mucho que ver desde la mala postura de edades tempranas. De edades tempranas, la mala postura, el bajo tono muscular. Después hablemos de la alimentación, del sedentarismo, porque en este caso de la imagen, cualquiera diría que el nene está gordo. Y en realidad, no sé si está gordo. En realidad podemos ver el análisis de su pelvis, la protrusión visceral o la distensibilidad de los abdominales muchas veces tienen que ver con esta lordosis que empujan hacia adelante las vísceras, la falta de tono. Entonces, por ahí pensar desde una visión de decir, el nene está gordo, y si vemos toda la otra estructura corporal, entonces vuelvo a decir, el tema de evaluar antes que reaccionar.
quizás como decía Damián recién, por ahí no pasa por estirar los isquios, por ahí pasa por fortalecer los isquios, que justamente Claro. La persona que está sedente, está sentada todo el día, o ahora que uno está constantemente haciendo cosas y en la compu, por el laburo con la facu, con el profesorado, y te obliga, y te das cuenta que más que acortamiento tiene mucho que ver también la debilidad, ¿no? Bueno, quería compartir esto. Dani, yo puedo compartir pantalla de ahí. Te hago hospedador. Dale, les quiero compartir algo, sobre todo ahí a ver, Micaela, que me preguntó, pero les puede interesar a todos. A ver, ustedes me dicen, no, no me habilitaste todavía. Ahí está. Ahí va, ahí va. Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí. Sí, veo. Bueno, fíjense, gente, miren, esto es un estudio muy interesante sobre las cargas discales, es decir, la presión intradiscal que recibe cada uno de, digamos, los discos intervertebrales, sobre todo lumbares, ante las diferentes posiciones. Y esto me interesa que lo vean porque esto tiene mucho que ver con lo que hacemos en el gimnasio, en muchos de los movimientos de gimnasio. Fíjense, acostado, prácticamente nada de carga. Sí hay una carga tensional, por eso hay un valor ahí, porque hay musculatura que de repente tiene, por ejemplo, los multífidos, por ejemplo, todos los iliolumbares, todos los músculos que están bien pegaditos a la columna lumbar y dorso lumbar, tienen, lo mismo así a nivel del cuello, tienen un ligero nivel de tensión. ¿Sí? Fíjense, acostado, pero lleva los brazos hacia arriba, aumenta la carga. ¿Ven? Parado, se toma el 100% de la carga. Fíjense cuando uno empieza un trabajo de peso muerto, por ejemplo, sin flexionar la rodilla, cómo aumenta la cantidad de presión discal. Miren acá, una mala técnica de peso muerto. Y mira, Mica, lo que te explicaba yo recién. Fíjate, sentadita sin apoyar, hacia adelante la columna, y hacia adelante, por ejemplo, sin apoyo de los brazos. O con carga. Mira, o con cargas, tenés una mancuerna en la mano, fíjense cuántos hacen el trabajo de bíceps alternado sentado, ¿no? O el vuelo Y después, pájaro. y después no saben por qué les duele la espalda. Después no saben por qué les duele la espalda. Y los pascales que tienen de presión acá es mayor que estar parado, ¿ven? Es tremendamente mayor, más del 100%. Fíjense lo que genera a nivel discal este ejercicio, ¿sí? En teoría, De abdominales bajos. de región abdominales bajos, le dicen, ¿no? Bueno, fíjense el Superman mal hecho. Lo que pasa es que para este tipo de ejercicio hay niveles de amplitud que son seguros. Bueno, este es inseguro, porque hacer esto es inseguro, porque hay mucha carga lumbar. Miren el crunch común, ¿no? 210. Parado, fíjense lo que pasa acá cuando se puede poner un step acá, como baja, ¿no? La tensión a nivel lumbar. Bueno, esto para que más o menos tengan presente en las posiciones que se generan los ejercicios, y si no se cuida la técnica, como puede ser peor todavía, ¿no? ¿Sí? Bien, eso era nada más porque me había preguntado Micaela y me parecía que estaba bueno que lo viera. Damián, Sí. ¿puedo Sí. preguntar algo? Sí. Quería preguntarte Aparte eso, sobre... vamos. Vamos de a uno. Seguí vos como Sí. hospedador, Damián. ¿O no? Bueno, Bueno, seguro. dale. No, ya está. Quería preguntarte sobre el dolor del nervio ciático, Ah, bueno, que es un dolor bastante común. la ciatalgia, digamos, ¿no?
Mira, generalmente la ciatalgia puede tener varios orígenes, ¿no? Pero en la mayor parte de los casos se asocia a hiperlordosis, se asocia a un aumento de la lordosis lumbar. Digamos, es cuando hay una ciatalgia, digamos, si yo te tuviera que poner una estadística, te diría, la ciatalgia va asociada directamente a hiperlordosis, o en algunos casos, en el 20% de los casos, la ciatalgia va asociada a una retroversión pélvica, ¿sí? Porque la columna lumbar se rectifica y también le quita espacio a la salida del ciático. Quiere decir que en ambos casos hay compresión, ¿sí? Es decir, que el ciático duele porque se comprime en la salida, ¿sí? Generalmente se comprime en la salida a nivel de pelvis, ¿no? A nivel de pelvis. Habría que atacar la causa mecánica. Te podés ir a la farmacia y te puedes comprar 200 cremas que no te van a hacer nada, ¿digamos? Te van a dejar olorcito en la piel, pero no te van a hacer nada. Y hay que trabajar fuertemente sobre la cadena muscular, como decía el profe recién, Dani. La ciatalgia tiene un proceso, la ciatalgia. Generalmente a quien ha tenido una ciatalgia aguda sabe que tiene 1 mes y medio de dolor permanente y de medicación, ¿no? De medicación prácticamente permanente para poder empezar a generar algunas actividades, ¿no? De repente poder volver. Pero lo que te permite, lo que primero habría que hacer es identificar realmente la causa. Habría que ver si hay alguna lesión asociada en la ciatalgia. Generalmente cuando uno tiene una ciatalgia lo puede referir a una lesión traumática, es decir, de repente te agachaste a buscar algo y quedaste ahí y después te instaló una ciatalgia, ¿no? O de repente se empezó a generar de manera muy difusa, muy progresiva, muy gradual, muy lenta, un dolor que se instaló. Eso tiene más que ver con una cuestión postural, ¿no? Y cuando la cuestión es postural hay que revisar definitivamente la cadena muscular, ¿sí? Porque la cadena muscular es lo que está causando la alteración biomecánica para producir una compresión ciática. Entonces el dolor ciático puede ser de acuerdo a cómo se genera la compresión en la salida, y puede ser, por ejemplo, en la parte posterior del muslo, o puede ser cerca de la cabeza del peroné, o te puede generar un dolor en el pie, en el dorso del pie. Es decir, eso depende de cómo se dé la compresión a nivel pélvico. Yo no soy partidario de la medicación, pero generalmente con una ciatalgia aguda hay que medicar. Hay que medicar para que te permita moverte, ¿sí? Porque generalmente se hace una administración de medicación al traumatólogo y te permite vivir de nuevo, porque una ciatalgia aguda no te deja moverte, prácticamente. Ahora, las ciatalgias que son de repente, que uno por ahí las tiene y medio que se acostumbra, porque no se le pasa, ¿sí? Y yo creo que hay que insistir en buscar las causas, y hay que ir a que te evalúen, y si no te convence lo que te dijeron y el tratamiento, y lo seguiste el tratamiento al pie de la letra, hay que buscar otra opinión o profesional, pero hay que llegar al punto de encontrar la causa de la ciática. Eso es lo más importante, porque generalmente suele ser una alteración postural, ¿no? Yo no sé a cuál te referías vos con la pregunta, Martín, pero generalmente suele venir asociado a una alteración postural. En general quería saber porque ya he visto a varios, incluso de mi familia, que en algún momento han tenido ese dolor, y a mí también 2 o 3 veces en mi vida me ha pasado, y de forma aislada, digamos, sin nada en especial. Me agaché a levantar una caja Claro, bueno. y el día anterior había estado haciendo despegue con muchos kilos y no me había pasado nada. Bueno, ¿querés que yo te puedo explicar por qué? Mirá, yo te voy a explicar por qué. Y voy a ver si puedo volver a compartir, porque yo te voy a explicar por qué te pasa eso, si es aislada, y si es porque te pusiste a levantar algo. Eso te pasa por esto. Mirá,
No sé si lo habían visto, Dani, en algún momento esto. Sí. Hemos hablado justamente el mes pasado con los alumnos de La Pampa, del instructorado. Yo Sí. estaba hablando de esto y la imagen anterior la habíamos visto, más o menos. Ah, bueno, esto Solamente es ellos, fenómeno, ¿no? No los alumnos esto de es el cuarto, por fenómeno, ejemplo. este es el fenómeno de flexión-relajación. Es decir, si ya lo conocían, no hay drama, digo. No, Pero, dale. digamos, Más que nada, la filosofía o la visión mía de las cadenas musculares y la claro, imagen bueno. anterior de la carga, pero no específicamente del fenómeno. Bueno, el fenómeno de flexión-relajación es algo muy común y es el productor, digamos, o la causa, una de las causas principales de las ciatalgias en un mal movimiento cuando se agachan a buscar algo, cuando se agacha algún familiar de ustedes a buscar algo y le dicen, qué duro ahí, o de repente me empezó a doler la espalda a partir de esa situación. Es por esto, miren. Cuando ustedes se agachan, recién decía Martín que él había estado haciendo peso muerto. ¿Qué hiciste, Martín? No sé qué dijiste que habías hecho. Sí, despegue. Despegue, bueno, había hecho despegue. El loco hace trabajo olímpico. Cuando haces despegue, siempre la rodilla tiene como ya conoces la técnica, tu rodilla sincroniza con la cadera y el tobillo un momento de flexión, muy rápida, pero un momento de flexión. Cuando te agachas a buscar algo, no estás pensando en ese estereotipo de movimiento, digamos, del despegue, porque cuando te agachas a buscar algo no estás pensando en el despegue, ¿no? Entonces, tu cuerpo no responde a esa mecánica de trabajo. Si te agachas y en los primeros, yo les diría 50 grados de flexión de tronco, ¿sí? Donde la cadera participa mucho, participan sobre todo los isquiotibiales, ¿sí? La cadena muscular isquiotibial y la lumbar, generando la cadena posterior, el inicio del descenso excéntrico. Después de eso, después de los 50 grados, ya los isquiotibiales participan menos y le pasan la posta, sobre todo, al cuadrado lumbar, a los multífidos, a todos los músculos que están, que son generalmente los erectores de la espalda. Pero cuando pasa la espalda a los 80 grados, que es este lugar que está acá, cuando pasa los 80 grados hacia abajo y generalmente la rodilla tiene menos de 5 grados de flexión, la musculatura deja de actuar. Eso se llama fenómeno de flexión-relajación, es decir, que por el grado de flexión se relaja la musculatura de la cadena posterior y la columna queda solamente sostenida por los elementos pasivos, es decir, por ligamentos, tejido conectivo. Entonces, cuando querés volver de esta posición, se produce la lesión. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con un hábito es decir, si vos te seguís agachando a buscar las cosas, pensando en el gesto del levantamiento, no te va a pasar nunca esto. Cuando alteras la mecánica del trabajo, sobre todo porque no le generás flexión de rodilla, es decir, se altera el estereotipo de trabajo del encadenamiento de cadera, rodilla y tobillo, ahí se complica. ¿Sí? Porque la pelvis no se alcanza a acomodar y bueno, y duele la espalda. Se puede lesionar. Es increíble, Damián, que es algo tan simple, ¿no? Y esta es una cuestión de biomecánica, ¿no? Una cuestión de biomecánica y que es por qué los entrenadores, los instructores, los profes deben manejar estos conceptos de biomecánica a la hora de prevenir y de poder ejecutar técnicas correctas, ¿no? Este estudio, yo recuerdo en la bibliografía de Kapanji, en la década del 70, ya lo estaba hablando Kapanji en la década del 70, y estamos hablando de 50 años atrás, 50 años atrás, ¿no? Entonces, muchas veces la reflexión que hace Damián, o hemos hecho nosotros, muchas veces viene ya de cuando lo aprendimos en nuestra época del profesorado o del área de la kinesiología, ¿no? Pero ya está muchos años antes, ¿no? Muchísimos años antes. Es cuestión de, ante la duda, ver qué es lo que se plantea, qué es lo que puede haber cambiado, no la biomecánica en sí desde el punto de vista del riesgo, sino la terapéutica posterior o
o quizá haya mejorado la calidad de los movimientos, ¿no? Para prevenir en sí. ¿Bien? Pero acá hay una realidad. Hace 50 años atrás, la condición física de los ciudadanos no tiene nada que ver a la condición física de hoy, porque no se hablaba de sedentarismo. Hace 50 años atrás el sedentarismo estaba, y yo calculo, pero no recuerdo bien, pero según la Organización Mundial de la Salud, en los años 60, hablaba de que el sedentarismo estaba dentro de la causa número 14 o 15 como factor de riesgo para la salud. Y hoy por hoy está ahí entre la primera y segunda causa como factor de riesgo. Así que imagínense cómo la hipocinesia o la deuda esa, la necesidad de movimiento cómo afecta estas simples cuestiones de decir cómo agacharse, cómo levantarse, cómo trasladar algo, ¿no? Sí, sobre todo, hay cosas, como decís vos, Dani, hay cuestiones básicas que se pierden porque hay tanto ruido comercial en el ámbito de la actividad física, tanto ruido comercial. Hay tantos nombres que se le ponen a las disciplinas nuevas, cosas que cansa porque alguien que por ahí está empezando o inicia su estudio, te confunden algunos inventos que hay de disciplinas de actividad física y de ahí aparecen nombres, un montón de nombres de ejercicios que en realidad uno debería poder definirlos con los movimientos, nada más, los ejercicios. Es decir, eh, te dicen, a ver, sentadilla sumo, por ejemplo, o no sé. Bird Dog. Yo me río mucho de la denominación de los ejercicios, del nombre de los ejercicios, ya me causan gracia, porque y uno les, digamos, conocen cómo es el ejercicio, pero si uno les pregunta, a ver, describímelo, no lo saben describir, o no saben, ejecutarlo, ¿no? Pero los nombres se los conocen perfecto, ¿no? Perfecto. A mí eso me molesta, porque se pierde claridad sobre lo que hay que aprender, sobre la cuestión biomecánica, sobre, como decía, las cadenas musculares, sobre la imagen esta. Hay una imagen muy, bueno, no sé, yo me estoy yendo por la rama, pero no sé, a lo mejor quería preguntar otra cosa, yo le iba a No, poner dale, va bien, va bien. Bueno, a ver, hay una imagen muy linda sobre, a ver, acá está, ahí está, miren, fíjense esa imagen, ¿no? Fíjense la prioridad de demanda por núcleo articular. Miren, las zonas rosas deben responder a movilidad, ¿no? Y las zonas amarillas deben responder a estabilidad, ¿sí? Entonces, explíquenme ustedes para qué hacen crunch acá, ¿no? Explíquenme ustedes por qué no hacen movilidad de la zona dorsal. Explíquenme ustedes por qué le ponen carga al hombro cuando en realidad el hombro tiene que tener movilidad, no carga. Fíjense movilidad donde hay, hasta en el cuello, hasta arriba del cuello movilidad. Explíquenme ustedes por qué se genera tanta carga a nivel de tobillo y se trabaja digamos, poco sobre la estabilidad. Fíjense a la rodilla, se le pide estabilidad a la rodilla, y no, se le genera carga con torsión. Y sí, y hay lesiones. Primer tip para entender las lesiones es esta imagen, es decir, si vos respetás esta imagen, va a tener poca lesión. Ahora, si va a generar una compresión muy grande a tu muñeca, y sí, la muñeca es una articulación para movilidad, no es para estabilidad, ¿no? Bueno, a ver, y menos si no tengo adaptado eso. Es decir, si soy un gimnasta que hago anillas, que hago rondó y mortero desde chico, y sí, la articulación de la muñeca la voy a tener adaptada, pero si no, no. O sea, esta imagen me parece muy elocuente porque de alguna manera te explica gran parte o te induce a pensar gran parte de las lesiones que se producen en el gimnasio o en la actividad física. Bueno, Excelente. escucho a ustedes que ustedes son Bien, los que hablan. muy bueno. Muy bien.
Buenísimo. Bien. Vamos a ir, me Yo parece. tengo algo. Sí, vamos, profe. Bueno. Damián, Tefi. bueno, yo he hecho capacitaciones un montón. Estuve con Ariel Trouseiro o algo así. Sí, Ariel sí, Ariel, Copseiro. bueno, sí, él, excelente, sí. Explica que con el peso muerto nos colocamos un bastón, ¿sí? Hacia atrás de la sí, columna. sí, Entonces, semiflexión de rodillas, sí. separamos los pies, no tan abiertos ni tan cerrados. Claro, es un ejercicio de aprendizaje técnico. Claro, Sí, exactamente. Y cuando vos vas bajando y se sí, levanta el bastón, ahí es el límite sí, que la columna te pide, ¿entendés? sí, Entonces, no lo lleves tan abajo. está Hay bien. algunos que lo llevan tan abajo y voy a decir, no, puede Claro, ser. claro, Así sí. que eso lo Sí, vos pueden fíjate lo que trabajar también. decís, Tefi, lo que Sí, decís, Tefi, está buenísimo lo que estás diciendo. Eh, si se enfoca eso en la columna, ¿no? corrección. Sí, y en ese ejercicio sobre todo. Pero yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ese tipo de trabajos correctivos en la sentadilla, ¿no? Porque la sentadilla tiene una demanda de trabajo diferente, tiene una técnica diferente. Para el peso muerto me parece perfecto, eso y es preventivo, y está bueno que, que lo hayas mencionado porque ese ejercicio permite prevenir mucha lesión, porque sabes que esa es la flexión de tronco que te permite tu cuerpo. Pero habría que ver por qué hasta esa flexión de tronco te permite el cuerpo, ¿no? Porque a lo mejor el problema es la movilidad de tobillo, ¿sí? Puede ser la movilidad de tobillo el problema. Puede ser la carga, puede ser un acortamiento en otro lugar, digamos, claro, isquiotibiales, por ejemplo, que no te permita que la cadera bascule. Es decir, que la columna te permita hasta ahí, no quiere decir que el problema sea la columna. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y a nivel de, Sí, entiendo. cuando uno trabaja sobre el gesto de la sentadilla, ya la dimensión es mucho mayor, ¿no? Probablemente hay que lograr identificar si cuando la persona lleva muy adelante el tronco en flexión, No, lo hace. sí. Lo hace porque no puede biomecánicamente o porque intenta colocar. En realidad, ¿por qué uno lleva el tronco muy hacia adelante en la sentadilla? Porque intenta poner, digamos, el peso en el centro de gravedad. Es decir, ¿dónde está el centro de gravedad? En el tobillo. ¿Sí? La Claro, carga cae en el tobillo y en el pie. Entonces uno lleva el tronco hacia adelante porque si lo deja atrás se cae para atrás. Entonces exactamente. uno hace mucha flexión hacia adelante, flexión de tronco, para de alguna manera entrar en el centro de gravedad y poder bajar y subir, porque si hace esto se cae para atrás. Exacto. Entonces hay que ver si es la columna el problema, digamos, no es solamente la columna el problema, puede Una estar en cosita, otro lugar. Damián. Sí. Damián. Muchas Damián gracias, Rubio, Damián. ponete silencia el micrófono, Estás consciente. por favor, porque se está escuchando todo el cuchillazo contra la mesa. Bueno, ahora. Pará. Estoy cocinando, estoy solo. Lo Está que todo pasa es que bien. entro a trabajar a las 6 de la mañana y quiero cenar temprano, perdón. No, está todo bien. Pasa que le No me está di dando el cuenta. cuchillo. ¡Tac, Pido tac, disculpas a tac! todos. La verdad, bueno, les pido disculpas a todos, en serio, fuera Todo joda. Me olvidé. bien. Vos sabés que hay un cabrito Sigo. esperándome, ¿no? ¡Ey, Cordero! Ya te mandé el video, cómo está el Cordero, mirá, bailando hasta que vuelva. Anda engordándolo Profe. nomás. Bueno, Damián, gracias. ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Marcela. Seguimos. Profe, desde la biomecánica, a ver, explícame bien por qué esto de que, viste que a veces en una clase o de localizada o en un gimnasio vos decís, el pulgar, la rodilla no te tiene que pasar el pulgar. No, El dedo gordo, a ver. eso está mal. Pero viste que eso lo ves y más que nada en esta época. Esa filosofía es típica de que si todos tuviéramos 1,65 m, tuviéramos el mismo grado de palanca. No. Claro, Daniel, pero vos fijate que ahora... La rodilla sí puede pasar, sí puede pasar. Ahora,
hay que cuidar, hay que ver la técnica como es, ¿no? Es decir, si la rodilla está pasando la punta del pie, pero está mal ejecutado técnicamente el ejercicio, y sí está mal, pero tranquilamente podés hacer una sentadilla muy bien ejecutada y la rodilla pasa la punta del pie. No. Eso no es Cuanto así. más, Además, y cuanto más eso profundo, depende. más va adelante la rodilla. Sí, Y no, y sí, además de la altura, depende mucho de de la distancia de los segmentos corporales. Por ahí tenés un fémur muy largo, por ahí tenés. sí. Es decir, no tiene nada que ver. Es decir, eso era de alguna manera un parámetro como para que la carga no sea tanto en la rodilla, ¿sí? Porque, En el tendón ¿cuál es, cuál rotuliano es- y eso. claro, pero ¿cuál es el primer error de una persona que va a hacer una sentadilla? ¿Cuál es el primer error? Que no logra generar el movimiento de cadera previo al de rodilla. Es decir, uno está parado y quiere bajar y mete la carga en la rodilla, ¿no? Entonces, de alguna manera, el no tener que pasar la rodilla de la punta del pie te obligaba a llevar la cola para atrás, ¿sí? La cadera para atrás, ¿no? Entonces, primero habría que trabajar sobre la conciencia corporal o el control motor de la cadera. En qué momento generar la basculación de la cadera para poder descender, ¿sí? Porque, ¿dónde empieza la sentadilla? En una contracción excéntrica de glúteo. Si no, párense, contraigan los glúteos, fíjense, díganme si se pueden sentar. La cadera. ¿No? Y claro, la sentadilla empieza en la cadera. Entonces, ¿qué Una tienen que flexión de hacer? cadera primero. Claro, entonces, ¿qué tienen que Lo que hacer? pasa es que como se ve tanto, y más que nada, Damián, lo habrás notado vos a lo mejor en este tiempo de encierro, que vos hacías un zapping, uno hace un Sí, zapping en YouTube o en sí, Instagram. sí. No, es Lamentablemente vemos lamentable. tantas Sí, figuritas sí. dando clases No, es lamentable. Es que lamentable. vos decís, estudiás, Sí. cursás, viajabas para, vos decís, No, ¿viste esto? chicos, yo Y en eso, yo estoy muy enojado con eso. Para mí, he visto mucho impresentable haciendo una clase de actividad física como si fuera nada, ¿no? Ayer veía una que lo hacía con un mazo de cartas. Yo decía, no puede ser esto. Yo decía, no, Ah, la es chica. increíble, ¿no? Sí, yo también lo Yo vi. decía, es la enésima potencia de la estupidez, ¿no? Porque no, sí. pero bueno, y este país da para todo, o sea, esto da para todo. Sí, yo puse puse, por favor, ahí en Instagram puse en el historial, por favor, no hagan esto, y la puse a la placa esta. No, un espanto. Y Ahí bueno, pero la gente, generoso. Ahí la gente generoso. copia. Sigan mi canal Sí. en Instagram, danitodotuyo.com. Ok. Bueno, bueno, gente, vamos a ir cerrando. No sé si hay alguna pregunta, algo, pero me parece que 1 hora y media, y yo sé que Damián me manda unos mensajes privados de que se tiene que prender el fuego, así que no quiero quitarle. No, estoy haciendo el horno. No, Damián, no hablo de vos, Rubio, sino del otro Damián, del disertante. Ah, ¿qué va a pagar? Bueno, no sé si alguien tiene algo que Que venga decir. como el cordero, decirle que venga como el cordero. Y lo vamos a llevar Ningún entonces. problema, ya iremos. Hace 2 Hay años que correrlo primero. hace 2 años que me prometió el cordero ese. Bueno, no sé si hay algo más, me parece que fue muy claro, y yo creo que, como digo siempre, más allá de lo que se aprende en el momento, el conocimiento parte de que nos quedan principios donde decir, esto lo tengo que buscar y esto lo tengo que leer y esto lo tengo que aprender, porque uno ya lo sabe y lo refresca o lo refuerza, pero otros por ahí es cosas nuevas, y sepan que todo está comprobado, todo está analizado, y por ahí puede variar el protocolo, la metodología. Quizás Damián tiene su forma de entrenar algo, yo tengo mi forma de entrenar, pero estoy seguro que los dos compartimos el tema de la seguridad y la prevención. Me parece que va mucho más allá que lograr rápidos resultados, ¿no? Así que no sé si alguien quiere preguntar algo más, si no vamos a ir cerrando. ¿No? Ok. No, yo tenía 2 consultas y me las fue contestando a medida que fue
pasando el debate. Ah, bueno, Héctor, buenísimo, Listo. buenísimo, Héctor. Mm. Bien, eso es bueno entonces. Las imágenes que Esto mostraron. tiene que poner vino, Héctor. Yo, en todo caso, yo puedo, a los que no veo comúnmente, le pediría que por chat pongan su correo, ¿sí? Escriban ahora el correo y yo después descargo el chat y les puedo mandar el trabajo si vos, Damián, me lo Listo. pasás en PDF o yo lo tengo. por Sí, ahí, ningún problema. por Sí, ahí. después te lo paso, Dani. Y Sí. se los paso por correo a todos, así que tienen 2 o 3 minutos, Genial. escriban ustedes, no sé si tenés, ¿me compartiste la pantalla, Damián, ahora o la tenés vos todavía? El No, hospedador. vos está, no, estoy sin compartir nada. Ok. Estoy viendo la Bien, entonces gente. sería bueno que escriban ahora su correo, estos 2 o 3 minutos que nos quedan, y yo me encargo en la Dame un segundo, Dani. semana, me encargo en la semana de pasarle a ustedes todo este material, porque lo tenemos, yo lo tengo, Damián me va a pasar el suyo, no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Martín, Gonzalo, Excelente. Sí, muy bueno. Sofía, Franco, Mariana, María, Alejandro, Sonia, Tefi, Flavia, Maxi, Antoine, Sol, Luz, Damián, Marcela, Micaela, Mónica, Héctor, Damián, Maxi, Moya, Rocío. Estoy saludando a uno por uno. Ya está, Alejandro, ya está. María Irene, Mariana, Maxi, Sol, Luz, Sofía, Aldana, Facundo, Alan, Antoine. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Quiero que sepan a los nuevos, Lucía Mansur, Lu Aguilar, bueno, a los nuevos creo que no me olvidé de nadie. Maxi Moya, Sonia. Todos los sábados, mientras dure esta virtualidad, después no sé si seguiré o no, no sé, pero por ahora todos los sábados ofrezco esto, siempre con un profesional diferente, siempre con un profesional especializado en un área, así que... Perdón, me estoy de vuelta. Está bien también. 30 segundos. El fuego Bueno. era sábado. No, lo que le dije del profe Damián, no diga nada de ustedes, un secreto que tiene igual. No, bueno, no decimos nada. Seguimos gracias, chicos, gracias por el Gracias. momento. Estuvo bueno, me gusta. Bueno. Lindo grupo Muchas de charla. gracias, Damián. No, Mónica, gracias. Gracias, Tocayo. Gracias. Gracias, amigo de muchos años. Gracias a mis alumnas, a mis alumnos. Y les deseo un buen fin de semana. Será hasta otro encuentro en clase, en virtualidad, en lo que sea. ¿Estamos? Ok. Chau, Gracias, chau. buen fin de... Muy bueno. Gracias, profesor. Muchas gracias. Chao, Gracias. Damián. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, chao.